Buenos días tengan todos. Eso es un gusto el poder estar con ustedes. Damos gracias por los que nos están viendo y agradecemos porque están en este lugar nuevamente, en su casa, Muna, México, un nuevo amanecer. Y pues sean todos de verdad bienvenidos, mis amados. Vamos a hablar de un tema importante que estuvo compartiendo el pastor. De hecho ya les dio una introducción. Les mandó, no sé si recuerdan ahí la enseñanza, ¿verdad? Sobre lo que son pues aquellos altares, lo que es la adoración. Y la adoración también tiene dimensiones. Entonces vamos a ir aprendiendo qué es la adoración. La hemos escuchado, que es el sacrificar, que es el dar, pero yo te quiero hablar de precisamente de otro punto. Y la adoración implica diversas connotaciones, como el podernos postrar, el rendirnos en todos los sentidos, el dar un culto de cuando habla culto racional es que te entregas, ¿verdad? En todo. El servir es una manera de adorar. Implica reconocer la dignidad y el valor de alguien. Está vinculado para agradar, pero también para responder demandas. ¿Ok? Implica confianza en aquello que se honra. Voy a adorar aquello a que le tengo confianza. Por eso es importante que yo conozca. Hay algo que tú debes de entender. Todos los seres humanos adoramos. Todos fuimos creados por Dios para adorar. ¿Se acuerdan que leímos en Una vida con propósito? Todos tenemos una esencia de adoración. Lo único que pasa es que tal vez no sabes a qué estás adorando. Todos somos adoradores, a eso fuimos diseñados. Pero en verdad, ¿a qué estás rindiendo tu adoración? Porque eso es lo que vamos a ir aprendiendo. La adoración a Dios es algo muy distinto a un único Dios al que nosotros creemos, o puedes no solamente estar adorando por medio de diferentes circunstancias, como hemos hablado de idolatría. A lo mejor adoras a tus hijos, adoras a tu esposa, adoras tu posición económica, adoras al dinero, adoras tu trabajo, te adoras, también se vale, adorarse a uno, ponerse uno como el todo. Entonces, eso también es de tener cuidado. En el área profética, hay que entender que la adoración es generada por medio del Espíritu Santo y nos es revelada a nosotros como hombres. Entonces, lo profético se mueve por medio de la palabra, de lo que son sonidos y acciones que contienen la esencia de lo que es el testimonio de Cristo, ya que con eso establecemos verdad. ¿Qué es esto? Por medio de mi palabra, a veces oyes y te hacen cosas o sonidos. Los sonidos vinculan, es algo profético, algo que hace que el Espíritu esté apercibido. Nosotros no los entendemos y se verán a veces así como que, ay, ¿por qué ríe? ¿Por qué hace? Porque hace sonidos diferentes, porque es algo que me vincula. En lo profético no lo entiendo, pero el Espíritu sí lo entiende. Y entonces eso me va a abrir la mente para yo poder establecer verdad en mí, en mi corazón. Entonces, ahí es importante que lo profético tiene que ver con un componente bien importante, y es que se revela a lo interno del corazón. Vamos a hablar sobre lo profético que habla aquí adentro. A veces esos altares, esa adoración no la entendemos porque son misterios, ¿verdad?, que vamos conociendo de Dios. Dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Sí lo has escuchado en la palabra? Entonces, antes de iniciar, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano y declares lo siguiente. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos en esta mañana que permitas que esta palabra caiga en nuestro corazón siendo una buena semilla, pero pedimos que nuestro corazón no nos engañe, que tu verdad entre para darnos libertad, que no se mezclen emociones ni sentimientos, que sea tu Espíritu claro hablando a nuestro interior y descubriendo quiénes somos en verdad. Muéstranos en verdad lo que somos
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, el corazón nos engaña, pero el espíritu no puede ser engañado. Entonces, si realmente dejamos que el espíritu entre, que lo profético entre, ¿qué va a pasar? Primeramente, uno debe empezar a acelerar un arrepentimiento genuino. ¿El arrepentimiento qué es? No es el constante que me estoy, eso es un redarguir, eso es me equivoco y al ratito lo vuelvo a hacer, y me equivoco y al ratito lo vuelvo a hacer. Un arrepentimiento es algo que yo voy cambiando mi mente, que entiendo que daña, que estoy ofendiendo a la persona que amo. Es como una pareja, ¿no? Si estás constantemente cayendo en lo mismo y la persona dice, ya no te cree, ¿no? Pero si tú amas a esa persona, procuras hacer un cambio, procuras que eso que tanto te está diciendo que le desagrada, procura irlo transformando para que no cometerlo. Eso es que se arrepiente, que en verdad no quiere seguir lastimando con situaciones o acciones. Entonces, ¿por qué con Dios se nos dificulta? ¿Por qué con Dios es como de, ay, pues al fin me perdona y voy, o sea, y caemos como en ese de que voy, vengo, pero si realmente le pedimos, porque esa es otra cosa que creemos que tiene que pasar, y es algo que nosotros debemos declarar y pedirle a Dios, pon en mí un arrepentimiento genuino, por eso habla del corazón, pon en mí que yo realmente no me nace, a nadie le va a nacer, es algo que tienes que generar y decir, yo tengo que tener ese arrepentimiento, quiero en verdad cambiar lo que hay en mi corazón, quiero dejar de vivir en juicio, en culpa, y esto no es como para cuando Dios desglose o te saque esos trapitos, digamos, sucios que están dentro de ti, no es para que te sientas de, ay, no soy de lo peor, no es para que generes culpa, ni para que digas, empieces a enjuiciar, o a veces, ¿cómo vas a enjuiciar? Que dices, ay, esa palabra, ¿cómo no vino el hermanito tal? Le hubiera servido requete bien, ¿no? Cuando siempre la palabra es para ti. Y debes escudriñar, decir, eso como que no va conmigo, le hubiera servido a la de al lado que siempre está ahí haciendo sus shows y todo, no, o sea, es que es para mí. Todo el tiempo la palabra la debo de tomar y entender que la debo desmenuzar, que debo pedirle a Dios, ¿qué más tengo yo que seguir haciendo? Porque la palabra te va a restaurar y te va a dar fruto. Lo hemos hablado, la fructificación es importante, no solo la multiplicación. La fructificación es en la que debemos caminar los hijos. Porque entonces, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué puede ver Dios de mí o tú qué puedes ver de mí para decir que es que estoy testificando que soy un hijo de Dios? Debo demostrar fruto, no solamente el multiplicar o el dar o el crecer o el que se vea, no, de verdad yo siempre debo de estar buscando esa restauración para poder fructificar, es paso a paso. Primeramente tengo que ser restaurado para poder dar fruto. Entonces, ¿qué es una dimensión? Es una medida de extensión o de influencia en algo. Es algo grande, es una magnitud que nos sirve para definir, una magnitud que sirve para definir un fenómeno físico. Especialmente se considera en espacios. Entonces es un espacio, es un tiempo, es algo especial, una medida donde Dios te va a ir llevando a ese tipo de dimensiones. Cuando nos referimos a dimensiones, vamos a empezar a hablar sobre una dimensión profética. ¿Y esto qué es? Que estas medidas, estos espacios, eso grande que te va a llevar el Señor, esto va a ir siendo generado por medio del Espíritu Santo. No es algo que tú digas, es algo que Dios va revelándote. Es un espacio que Dios va revelando en tu vida. Y por eso es importante que debido a esa consecuencia de esas dimensiones, comienzas a tener una relación de revelación. Y debemos nosotros como hijos clamar la revelación. Porque si no, entonces somos engañados, porque si no, entonces constantemente vivimos como con esas dudas, esas situaciones, cuando el Espíritu Santo te lo quiere entregar, cuando el Espíritu Santo te quiere generar, que realmente tú vivas y establezcas una vida nueva. Entonces, cuando yo adoro, debo de honrar, debo confiar, debo obedecer, debo en su momento físicamente, como adoro, cuando me postro. Cuando yo dejo de tener esa situación de que me da pena, sino que hasta eso es una parte que podemos manifestar físicamente, que estamos adorando. Cuando yo me rindo, porque es vergonzoso que te tires y a lo mejor digas, ay no, pues es que traigo, pastora viene estrenando el pantalón, ahora cómo se va a ensuciar. Esos zapatitos, ¿no? Nuevecitos, o cómo me voy a ver ahí, tirada ahí toda, ¿no? Entonces, eso es una parte en que tú rindes, porque estás rompiendo esquemas en tu mente. Entonces, Dios está buscando este tipo de relación desde un inicio. Entonces,
Todo en esto, todo, acuérdate que fue inspirado de vida por él, pero lastimosamente esto, acuérdate que también se dio en el Edén, ¿no? Cuando desde el momento que entró la serpiente y escuchamos la voz incorrecta las mujeres y dejamos que entrara esa voz incorrecta que habló la serpiente, por consecuencia entró el temor. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo comentaba en el discipulado del martes. ¿Qué hubo esa diferencia? ¿Qué diferente? O sea, ¿cómo hubiese sido nuestra humanidad, nuestra vida, todo lo que viene si Eva más bien, y después Adán, ambos hubiesen, cuando Dios les habló al equivocarse en el Edén, le hubieran dicho, sí, perdón, nos equivocamos, disculpa, la regué, ay, perdón. ¿Qué hicieron? Luego corrieron a esconderse y se taparon. Luego lo jalaron lo primero y dijeron, ay, porque dice que hicieron como mandiles, se cubrieron, descubrieron que había cosas, que había maldad, descubrieron algo diferente, pero no tuvieron la humildad de reconocerlo. Eso es parte de la adoración. Y a veces eso nos viene siguiendo porque ese es realmente el pecado que nos viene por consecuencia, siguiendo desde el tiempo del Edén, que cuando hacemos algo lo ocultamos, lo tapamos, no queremos que se note, decimos, no, pues aquí, y eso que pasa en la mente, porque yo no puedo entrar a tus pensamientos. El único que puede entrar es Dios. El único que sabe lo que estás pensando ahorita, si estás pensando que dejaste a los niños, que ya te tienes que ir, que se están quemando los frijoles, que ya se me dice tarde, que a qué horas va a terminar. Entonces, cuando tu mente anda en otro lado, de alguna manera, o sea, no estás atento, o sea, no está entrando, no estás concentrado en lo que realmente tienes que concentrarte. Y eso es que está desviando por completo tu atención, porque a través de eso entró el temor, mi amor, y a través de eso comenzó la idolatría. Porque pusimos ante otras cosas, pero si hubiesen tenido la humildad de reconocer que era Dios, eso los aperturó a abrirse a otra situación. Los apartó porque sintieron ese temor. El temor se propicia cuando tú estás alejado de Dios. Si eres una persona que vive en temor, es porque no estás entendiendo que Él es papá. No estás entendiendo que Él quiere cambiar tu vida, pero vamos a ir entrando poco a poco. No estás entendiendo la magnitud de lo que es vivir en temor. Entonces, pierdes la confianza en tu Creador y dejaste que la semilla equivocada del enemigo entrara. Y eso es lo que constantemente estamos generando, ¿no? Vamos a ver 5 dimensiones proféticas y vamos a empezar con la adoración personal. La adoración personal. Ok, esta adoración se vio, ayúdame a buscar Juan, capítulo 4. ¿Recuerdan a esa mujer que vivía en Samaria? Versículos 7 y 8. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Dicho, está largo, pero nada más vamos a leer. Bueno, de hecho es más, hasta el 11. Es que sí está largo. Recuerda, no los quiero, nada más quiero que veamos el 7 y el 8. Juan 4, 7 y 8. ¿Alguien lo tiene? ¿No? ¿Así? A ver, ¿dónde? Vino, claro. Vino una mujer, bueno, no, para. Ajá. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ok. Más adelante, está muy largo, por si lo leer en tu casa, habla de la mujer de Samaria. Los discípulos se habían ido. Se había quedado él con un propósito, encontrarse con esta mujer. Cuando en esos tiempos no se llevaban, ¿por qué los samaritanos se apartaron? Porque eran un pueblo a los cuales los judíos los consideraban indignos. Porque al separarse, haz de cuenta que unos se fueron para el sur, otros se fueron para el norte. Cuando se separaron, de esos tiempos que hubo ahora sí que cuando ya cada pueblo se fue estipulando, los consideraban impuros porque ellos adoraban ídolos y los judíos decían.
entraron en el paganismo. Entonces los samaritanos eran como que lo peor que te podías encontrar, así como decir, ay, no te juntes con tal, porque me contaminas. Entonces los consideraban tan impuros que esa parte fue entrando en que por eso los fariseos lo criticaban, ¿verdad? Porque sabían que Jesús estaba ya empezando a bautizar y de ahí se movió, ¿verdad? Hacia Samaria, empezaron a caminar con sus discípulos y llegaron, ¿verdad?, al terreno donde Jacob le había dado a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Él se dio cuenta que había una mujer, ¿verdad?, la cual ya hemos leído cómo le mostró todo y supo que era un profeta, porque le dijo, bueno, personas has tenido, pero con el que estás no es tu marido. Entonces ella cayó, pero no era lo que le dijo, y fue lo que le fue revelado a esta mujer, a través de que todo eso que él empezó a decir abrió su mente. Entonces esta mujer samaritana, que era considerada indigna, y que aparte de todo pues era mujer, ¿verdad? En esos entonces tenía para con un pasado vergonzoso, pero Dios tuvo la necesidad de revelarse a ella, una mujer pagana, una mujer inmunda. ¿Y cuál fue? El secreto de una dimensión de adoración en espíritu, porque abajo, ahí mismo en el 4, ayúdame a leer, del 23 al 24, te lo voy a leer, dice, ¿ya lo tienen? Juan 4, del 23 y 24. Dice, pero llegó la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en este modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. En tu Biblia no se podrá decir que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, Dios desea, a esta mujer le revela, Dios está buscando adoradores. Yo quiero ser adorador. Adorador, porque ya fuimos formados, pero Él te está buscando para revelarte el secreto. ¿Qué es? Lo dice espíritu y verdad. Te lo voy a desglosar. Espíritu, como lo venimos diciendo, Él lo revela. Es algo que no proviene, que tú no puedes hacer. Es Dios mismo cuando lo aceptamos. Es su espíritu, su esencia. Verdad dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué a veces hacemos conforme a muchos esquemas y entramos en un sistema en el cual constantemente te estamos enseñando que ya no podemos continuar viviendo? Porque estamos acostumbrados al sistema del mundo. Estamos acostumbrados a que las cosas son así, a seguir costumbres, tradiciones, diseños que nos fueron implantados y que al ver ni siquiera las seguimos, pero no sabemos el trasfondo. No sabemos por qué fueron, a quiénes son, por qué las rendimos. Y entonces, en ese sentido, a lo mejor estás haciendo cosas todavía en lo oculto y ni siquiera te das cuenta por seguir patrones y situaciones que no. Entonces, constantemente debemos de romper con esa situación, ¿sí? Y quitar realmente esa parte que puede estorbar en nosotros, impidiéndonos el que podamos adorar a ese Dios, que podamos verdaderamente dejar que el Espíritu nos muestre como le fue mostrado a esa mujer. Esa mujer jamás volvió a ser la misma. La mujer de la Samaria dice que todo un pueblo, imagínate, toda una nación se convirtió, todo ese pueblo se convirtió, y tú dices, bueno, pues era una mujer tremenda, había hecho muchas cosas. Y a veces, ¿por qué nos cuestionamos decir, ¿será que lo hará conmigo? Ya lo está haciendo. Dios le encanta y su especialidad es buscar personas con las cuales a veces nosotros nos con ese drogadicto, ese alcohólico, ay, ese está bien, ese brujo, ese chiste, no hombre, esos hay que, no, a esa que le gusta, a esa que la tienen catalogada como de lo peor, esa la agarra para decir, hey, en ti quiero mostrar mi grandeza, a ti te quiero revelar, a ti me ha placido entregarte. Entonces, es importante que tú lo hagas. Asimismo, quiero que vayamos a conocer cómo en el Antiguo Testamento
Dios buscó también adoradores, para que no digas que nada más es esa parte. Entre toda la gente pagana y todo lo que se estaba dando, entre Mesopotamia buscó un hombre llamado Abraham, no Abraham, ¿verdad? Abraham, el padre exaltado. Entonces había muchas situaciones espirituales, porque mucha conmoción, porque ese ambiente estaba plagado de idolatría. Hacían sacrificios a la muerte, pero Dios amaba ese lugar y buscó a uno y le dio una orden. ¿Te acuerdas? Sal de tu tierra, de tu parentela, y le dio una promesa. Entonces Dios levanta nuestras vidas, pero siempre cuando Dios nos llama es porque hay una promesa. Algo viene con ello. Entonces Abraham, entre toda esa confusión, porque a lo mejor no inició con él, inició con su papá, pero él continuó. O sea, él pudo haberse quedado y dicho, pues aquí me quedo porque ya mi papá me enseñó, y mi papá me dijo, y mi papá, y entonces empezamos, porque ese es el patrón y el sistema en el que te metiste. Y te es difícil porque dices, ¿cómo voy a traicionar? Y te cuesta luchar con esa situación, porque son esquemas que van en contra, y lógicamente todo lo que va en contra de Jesús, siempre vas a recibir rechazo, vas a recibir crítica, vas a recibir un montón de cosas que a veces nos cuesta entender, que es momentáneo, que va a pasar. Pero en lo que lo entendemos, a veces sufrimos, ¿verdad?, por esas cosas. Y Abraham pudo discernir esa voz, pero ¿sabes qué fue lo más importante? Es que le contó por justicia que creyó. Porque ¿cómo se cree? Confiando. Literal, como un niño confía cuando le dices que le vas a comprar, saliendo lo vas a llevar al cine. Es un niño chiquito, está confiando en lo que le estás diciendo. No se pone a cuestionar. Bueno, ya cuando ya salió un montón de veces ya no te creen, no, pura mentira, ¿no? O sea, así me dice, pero no. Entonces estamos perdiendo todo, pero Dios no. O sea, Dios, cuando tú eres un hombre en esa situación que te manejas, siendo realmente justo con lo que hablas, siendo con lo que tú dices, es mi sí, mi no es mi no, las personas te creen porque te has manejado en esa línea. Entonces, si la confianza que te tienen tus hijos de seguir y obedecer y hacer, lo hacen por amor, nosotros debemos desarrollar esa confianza. Eso nos va a llevar a fe. Pero como no tenemos ni siquiera esa parte que nos falla aún de paternidad, pues vemos, ¿verdad? Esa situación la vemos muy lejana. Si gustas anotar la cita y después en tu casa la buscas, donde te hablo ahí de Abraham, en Génesis 12, del 1 al 7. Aquí Abraham salió, pero como todas las personas, ¿verdad? Tuvo que aprender por no acatar, porque se llevó a su sobrino Lot. Él le había dado una orden y le dijo, toda tu parentela. Y él dijo, bueno, siento feo, sí me lo llevo. Y se llevó algo. Y eso le trajo consecuencias, ¿verdad? Pero eso no nos vamos a meter, eso es otro tema. Entonces, lo importante aquí, en Génesis 12, 7, 9. 12, 7 a 9. Abraham fue uno de los pioneros que edificó un altar. No le dijeron, le fue revelado por el mismo Espíritu. No fue alguien que le dijera tal, fue algo que de él salió por gratitud, porque vio a lo mejor que Dios estaba, ¿verdad? Descubrió que Dios estaba con él, porque vio realmente que era Dios bueno con él. Cuando pasó lo de Lot, recuerdan que ves que ahí le pide, ¿no?, que se pare. ¿Tú qué escoges? ¿Para dónde? Y el gandaya de Lot dijo, no, pues ese bonito, el del pastito, ¿va? Y él le tocó un área que no, pero no dejó, porque él no veía lo que nosotros físicamente podemos ver, ¿verdad? Eso feo, desértico, a lo mejor sin agua, y él llevaba, era un hombre con ganados, era un hombre pero tenía visión, y aún mejor, tenía la confianza en Dios. Le fue mostrado, siempre su manera de ver las cosas era amplia.
no se limitaba, no era alguien que le tuviera miedo a las cosas, porque te repito, el miedo se va cuando tú confías. Has hecho ese famoso, creo, no sé cómo pues decir, un experimento, no sé, donde dicen así un ejemplo de cómo puedes confiar en una persona y se avientan y hacia el aire y a ver que los caches, y tú así como de, ay, no, pues sí da como que esa parte, ¿no? Si me caigo y si me tiran, pero ahí estás razonando y hay gente que se deja caer, ¿no? Entonces, ¿por qué esa situación de confiar siempre nos cuesta confiar realmente en lo que Dios dice? Y él tomó la mejor decisión porque caminó y en esa parte, yo creo por gratitud al ver, él iba en esa confianza y él levantó ese altar y constantemente Dios se siguió agradando porque él le siguió dando promesas, ¿no? Él le dijo, toda tu descendencia será como el polvo, como las estrellas, y te voy a dar, y de ahí, porque seguía viendo que en medio de todo lo que podía a lo mejor él estar viendo que no era tan favorable, él no lo veía de esa manera, lo veía diferente. Eso es una manera de adorar. Antes de poseer la tierra, Abraham, como te decía, edificó un altar porque era necesaria limpiar la tierra. Habían pasado muchas cosas y la tierra estaba contaminada. Acuérdate que había habido esclavitud, había habido idolatría, y solo un altar de adoración inspirado por esa verdad iba a hacer que esta tierra que Dios le había prometido fuera librada de la destrucción, la muerte y de todo lo que se puede mover. Estas situaciones que vas a ir aprendiendo las debes ejercer en tu casa. Ahorita lo que dices, soy un altar, soy un adorador, soy un sacerdote, en verdad lo debes de llevar a tu casa y ejecutarlo. Lo vamos a ir aprendiendo cómo. Porque un adorador tiene la capacidad de liberar territorios. ¿Qué mejor territorio que a ti mismo? Empieza por tu tierra, empieza por tú mismo, por liberarte de todas aquellas cosas que traemos en la cabeza. Entonces te conviertes en una bendición a donde tú te pares. Abraham había salido con una ideología, te digo, con un sistema idolátrico, porque lo aprendió en Mesopotamia, pero no lo continuó. Ahí sí se deshizo, o sea, salió con su fe, pero conforme fue conociendo y fue cantando, su mente se fue limpiando, ¿verdad? Y fue quitando todas esas situaciones, porque era necesaria que esa esencia de Abraham fuera transformada, ya que la promesa era más allá, porque Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes, o sea que no nada más iba a tener, y aún vemos esa parte de cumplimiento, porque decía, ok, voy a ser padre de multitudes, pero ya tengo casi 80, no tengo un hijo. O sea, ¿cómo? Otra cosa que no veía, pero creía. ¿Sí? O sea, no estaba viéndolo, porque no estaba algo así palpable, o sea, no sabía para cuándo, y pues muchas cosas en su mente lo hacía, yo creo, pensar así como diciendo, sí sé qué voy a hacer, debo de seguir creyendo, debo de seguir siendo transformado. Por eso levantaba esos altares creyéndole a Dios. En el Salmo 19, del 12 al 13, dice lo siguiente. Salmo 19, del 12 al 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vamos a empezar por primero ese versículo 12. Él se está preguntando, David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Siempre es bueno que otra persona te diga en lo que estás fallando, ¿verdad? Que te confronte para mejorar. De ti depende cómo tomas esa situación. Líbrame de los que me son ocultos. Lo que tú traes en el fondo que nadie quiere. Como decía ese día el pastor, ¿no? La película de esta semana de cuando está de Rey, ¿no? De Intensamente, donde dice está en la bóveda del oculto, el secreto más profundo de Rey. Hay cosas que están tan ocultas que ya tu corazón te engañó. Porque están ahí no quiere decir que estén pasando. No estén pasando, que no te estén afectando, que no te estén robando. Entonces, aquí le está pidiendo ese clamor, muéstrame, aún lo más oculto, ¿no? Y líbrame para que, dice el 13, preserva también a tu siervo de la soberbia.
porque yo caigo en esa posición de todos están mal, yo estoy bien. No me digas a mí porque yo estoy bien. Y luego, ¿quién me lo dice? ¿No? Más si tú enjuicias y costumbras, luego, ¿quién me lo dice? No, pues primero que haga, primero que diga, primero para él. Entonces no recibes como debería de ser lo que Dios te quiere transmitir. Lo primero que un adorador hace, mi amado, es humillarse y voluntariamente delante del Señor, como un acto, te decía, de humildad, es me postro, porque sienten que estás indefenso, o sea, quedas en una posición donde solamente te rindes. ¿Y por qué hasta con la cabeza pegada? Porque te estás rindiendo tus pensamientos y toda altivez y toda razón y toda soberbia debe de quedar hasta tu cabeza en el suelo. Y dice, entonces no lo estoy haciendo de la manera, no, es cuando también el Espíritu te lo revela, si no todo el tiempo vas a estar, y ya por eso cambié, no, o sea, no porque hagas práctica, es algo cuando se siente, no por eso todo el tiempo lo hacemos, es cuando en verdad sientes ese deseo de decir, ya, aquí, te rindes, adoras, ya no puedes contraer, así como dices, ya me doy, ya no me hagas manita de puerco, ya de veras voy a hacer caso. Entonces comienzas realmente a vencer esa situación, ¿verdad? Dios comienza, ¿qué crees? A traerte humildad y a hacerte manso, o sea, generar mansedumbre. Entonces, comenzamos a ganar la esencia de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesús, porque Él eso vino a enseñarnos. La altivez y la esencia de la idolatría en nosotros necesita ser depurada. Necesitamos quitar toda altivez y toda idolatría. ¿Qué es lo que provoca la idolatría en nuestra esencia? O sea, nuestra esencia es lo que dijimos, somos adoradores, esa es nuestra esencia. En Salmo 115, del 4 al 8, vamos a ver qué es lo que lo genera. ¿Quién lo tiene que me pueda ayudar a leerlo? 115. Pero sus oídos son de plata y de oro, de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Semejantes a ellos son todos sus hacedores. ¿A quién estás adorando? Que a eso te estás pareciendo. Y no nada más hablan, no, ya quité imágenes, ya no tengo nada, ya no ven, no oyen, no hacen, no. Entonces, no, todo eso es de madre, todas esas cosas ya las quité. Ok. Se supone que estamos hablando, porque que la idolatría va más allá. Analiza qué esencia estás reflejando, qué es lo que se nota en ti, a eso es a lo que estás adorando. Porque hemos idolatrado algo que no tiene vida, como dice ahí, no tiene ojos, no tiene pies, no ven, no sienten, pero al fin de cuentas, te repito, aquello oculto que a lo mejor estás idolatrando, aquello que tienes en lugar de Dios, en ese trono, en ese lugar que le pertenece, a eso es lo que se está reflejando en ti. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué ocupa todo tu ser que constantemente te roba la atención de Dios? Esa es un área a la que tú estás idolatrando. A través de Abraham, Dios deseaba redimir a la tierra de toda esa confusión y toda esa muerte que vino a provocar. Porque todo, acuérdate, te vengo hablando que venía él cargando raíces de idolatría muy fuerte de Mesopotamia. Y no solamente eso, sino que se dedicaban a ofrecer sacrificios que mataban, ¿verdad? Que causaban muerte, que hacían cosas que a Dios no, porque Él no mandó a hacer eso. Y de ahí venimos cargando muchas situaciones. Vamos también a ver a Moisés, un hombre que también levantó un altar que le agradó, ¿verdad, a Dios? Porque él ahí sí le fue mostrado cuando sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿Cómo venía el pueblo por todo lo que leemos en Éxodo? Seguían adorando, seguían pidiendo. ¿Y dónde está nuestro pez? ¿Dónde están nuestros ajos? ¿Y dónde está no sé qué? Y estábamos mejor allá,
Eso es también una parte cuando tú, la idolatría, sigues anhelando el pasado, sigues anhelando lo que tuviste, y entonces constantemente ni te centras en lo que esto es presente y aún divagas con un futuro que a lo mejor ni siquiera sabes, porque lo que lo tiene, cuando hay esa seguridad sabemos que Dios tiene porque hay una promesa y la va a cumplir, pero cuando caminas así sin un propósito, solo anhelas un pasado del cual ya Cristo te sacó. A través de esta manera de adorar, mis hermanos, Dios nos muestra estrategias que debemos pedirle al Señor que las desarrolle, porque necesitamos rendirnos de verdad y levantar, como dice aquí en Éxodo 20, 24, 25, harás para mí, aquí le da la orden, un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendrá a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas, porque si alzas una herramienta sobre él, lo profanarás. ¿Qué es esto? No toques. Cuando uno levanta un altar de piedra, es símbolo de que estás haciendo algo personal. Estás levantando, decides levantar un altar. Decides rendir, ¿y qué va a hacer en ese altar? Que Dios te va a mostrar quién eres en realidad. ¿Quieres descubrir? ¿Quieres seguir limpiándote? ¿Quieres seguir mostrando? Levanta altar. Y ten la capacidad de decirle a Dios, muéstrame quién soy en realidad. Y aguanta. Porque cuando de verdad uno se rinde y se humilla y dice, derriba en mí toda altivez, derriba en mí todo argumento falso, derriba en mí todo lo que me he puesto para que me proteja, quítame, arranca de mí esas situaciones, muéstrame en verdad quién soy. Y te vas a dar cuenta que resulta que no eres la víctima, sino el victimario. Porque se requiere humildad, se requiere entregar tu humanidad de carne y recibir el conocimiento de ese amor que nos tiene el Padre. Se trata realmente de conocer mi identidad de hijo y dejar de vivir en orfandad. Se trata realmente de adquirir a través de esa intimidad ese espíritu que me va a revelar su amor y que me va a cubrir todo, porque de esa manera yo no voy a vivir la culpa, no voy a vivir nada, sino voy a vivir, dice que su amor cubre multitud de pecados. Que en medio de que te sientas, como te decía al principio, alejado, culpable o con situaciones, vas a rendirte y decir, sí, esto soy. Sé que tú no me ves así, pero tu amor me va a transformar. Tu amor va a quitar de mí esto, tu amor me va a limpiar. Yo confío en lo que tú ves, yo no lo veo. Yo me sigo viendo que soy esto, que soy el otro, pero tú sí me ves de diferente manera. Déjame ver. Igualmente cuando ores por él, dices, híjole, es que por más que me dice que lo ame y que lo vea por el esposo, los hijos, velos como Dios los ve. Eso te va a quitar el que lo sigas viendo. Cuando un padre, cuando él te lastima, dile a Dios, permíteme verlo como tú lo ves. Revélamelo como tú lo ves, que es tu hijo, que es tu creación, porque si no te has revelado, constantemente lo traes, dicen, atravesado, porque lo sigues viendo con tus ojos carnales, porque tu corazón no está depurado. En Gálatas 4, 6, 7 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo, cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Ves cómo no me lo saco de ese rollo de que no somos, que si somos, entonces sí somos ovejas, no somos? Sí, pero dice que la oveja también escucha la voz de su pastor. Pero yo no quiero quedarme en oveja. La oveja es un animalito que va y obedece. Yo quiero ascender, yo quiero ser hijo. Porque el hijo recibe herencia, el hijo recibe beneficios, el hijo recibe todo. Yo quiero ser hijo, yo no quiero ser oveja. Yo quiero trascender, pero eso lo revela el Espíritu. Aquellos que claman y dicen yo quiero, Abba, por eso dice, tengo el Espíritu de ese que dijo, Abba, Padre, o sea, papito, tú y yo, ya no soy huérfano, te reconozco como Padre. Yo te lo estoy poniendo aquí, tú decides si lo recibes, si quieres ser hijo, si quieres un padre, si quieres continuar en esas situaciones de cada quien.
hasta un momento que Dios va a revelarte esta situación y vas a salir de esa orfandad. Levantar un altar de piedra, como te digo, es la primera dimensión de adoración personal, donde nos prepara para que realmente lleguemos a la segunda dimensión. Y esta está bien importante, porque ahora resulta que que no solamente se trata de, como digo, personal y está padre, ¿no? Pero cuando se trata de convivir con otros, ahí es donde ya como que dices, bueno, Dios, aquí, y yo con Dios, y por eso en mi casa y aquí, ¿no? Pero cuando dice, congrégate, éntrale, trabaja con tu familia, ama a tu esposo, ama al papá, al hijo, al patrón, convive, ámalo. Ahí empieza la dificultad, porque convivir con otros hijos de Dios es complicado. Entrar al arca no es sencillo. Al arca le doy que se me ofendan, ¿eh? En el arca había de todo. Y había de todo, porque pues todos tenían que comer y todos tenían que sacar, ¿verdad? Lo que comían. Entonces nada más plántate ahí, olores, situaciones. Y ahí tenían que estar, ¿no? Porque a Dios lo había mandado con sus hijos. ¿Y qué se movía? Todos tuvieron que aprender a convivir. Estaban deserados, no había para dónde hacer. Entonces, este segundo altar te va a ayudar a que, ya teniendo paternidad, yéndose en la orfandad, vas a empezar a desarrollar amor del Padre, pero ¿qué crees? Aún mejor, vas a desarrollar perdón. Porque Dios va a empezar a revelarte que quién eres tú para negar el perdón si Él ya te perdonó. Y dice que si tú no perdonas, ya lo hemos hablado, Él no te perdona. Ah, ¿cómo? Esto está muy feo, lo dice la Escritura. Y no te perdona, no es de que, te repito, como te explicaba, te haga un lado y digas, no, aquí yo no te quiero, no. Simplemente que mantiene su postura en decir, arregla esa situación, yo estoy aquí. Y te voy a esperar, pero yo no puedo obrar más, porque mira esto que pongo. Este regalito es para ti. Pero si tú no haces esa parte, yo no te lo puedo entregar. Y eso está deteniendo muchas cosas en ti. Porque piensas que perdonaste, pero en realidad no lo has hecho. ¿Cómo te das cuenta que no has perdonado? Porque no tienes compasión y misericordia por esa persona. Porque te la pueden poner enfrente y dices, pues que lo perdone. O sea, llega un momento que Dios te va a poner esa persona a la que tanto te hizo daño para que tú la ayudes. Y resulta que ahí es donde vamos a ver si realmente ya lo perdonaste. En vez de alegrarte de su desgracia, te va a conmover tanto porque Dios está en ti que vas a decir, ven, ven. A ese nivel de perdón te quiere llevar Dios. Ya no es en tu fuerza, es Dios obrando en ti. Aprendes a ser edificado mutuamente con el que está. Ya no nada más trabajas en ti, sino que vas ayudando. Se empieza a desarrollar esa parte de los codeo 20. Y ya no estamos pensando, ay, es que a mí me falta, es que entonces a mí quién me ayuda, a mí no me visitan, y ese pastor, y los hermanitos, y ese que siempre está de chismoso, ay, la que siempre enterró, la que siempre habla, ¿no? O sea, se empieza a desarrollar esa parte familiar. Los dejas de ver como alguien que, oye, es mi hermano, es mi hijo. Lo amo, me interesa. ¿Por qué no vino? ¿Qué le habrá pasado? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué está sucediendo? Comienzas a familiarizarte y a través de eso la iglesia se empieza a edificar, porque entonces ahora sí nos volvemos un cuerpo. Ya no estamos desmembrados. Tenemos un cuerpo. Nos empezamos a relacionar con amor y esa revelación se va volviendo mutua. Por eso hay unos que nos identificamos de repente con uno, porque hay como que ese se te es revelado. No quiere decir que el otro no lo llevas, pero hay con personas con que ya tu espíritu se relaciona. ¿Por qué? Porque Dios te va sanando esa misma área tal vez. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para ofrecer sacrificios espirituales, para que juntos levantemos una oración colectiva, para que juntos hagamos que el ambiente se transforme, para que juntos busquemos que haya liberación, que todos estemos en conjunto adorando, porque ya no hay pena, porque, ay no, pues es que va a decir la de al lado, ¿no? Y si grito, y si le va, y si hago, y qué tal si le pido y se enoja. Cuando ya todos estamos en ese mutuo, no te importa hacer cosas o locuras, estamos en un solo sitio. Esto te lleva a las preguntas de oración, ya casi vamos avanzaditos. ¿Qué es la adoración musical? Profética. Yo le ruego a Dios que establezca profetas que le alaben aquí, que le adoren, que sean músicos que realmente busquen adorar a Dios. Cambia el ambiente, mis todos. ¿Quién ha ido? Creo que nada más ha ido, ¿verdad? Mi hermosísima Angie a los EPAMEX. Ella sabe los ambientes proféticos en lo musical, cuando vamos a esas escuelas. Samuel tenía una compañía profética. Ellos profetizaban acompañados de sonidos musicales. La música, mi amado, no es algo que suene egoísta. La música liberta. Si tú estás escuchando otro tipo de música, de situaciones, tal vez eso es lo que te está todavía edificando. Busca transformar esos ambientes. Busca poner algo que edifique todo, que edifique y que transforme. Porque los sonidos generan un ambiente diferente. Yo no es que a fuerzas necesite tener, a veces que no, pero casi siempre la alabanza debe estar cuando tomo mis altares. Me vincula. Ya que entrego, ya que vincula, entonces ya viene otra vez, como que me confunde, pero a veces que no, y simplemente es que hay que estar pidiendo, adorar, o sea, exaltándome. Y se te va, no necesitas estar pidiendo y pidiendo y haciendo, Él sabe lo que necesitas. Solamente busca tu compa, busca intimar contigo. Entonces, cuando tú generas esos ambientes, sale una dimensión terrenal para entrar a una dimensión donde el Padre es el que gobierna. Limpiamos todo, limpiamos ambientes. Sueltas aquellos diseños que traías y adquieres autoridad. Necesitamos autoridad, ya la tenemos, pero más bien necesitamos creerla. Necesitamos esa autoridad para quitar todas aquellas cosas que están establecidas en tu hogar, en nuestro territorio, que es aquí, este lugar que Dios nos permitió, esta colonia, todo lo que hay. Entonces necesitamos esa claridad. Necesitamos entender que Dios quiere establecer esos lugares, esos altares de adoración para quitar terreno. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema. Yo estaba admirando y decía, gracias Dios, porque todo lo va acomodando. Ayer igual hablábamos cosas bien importantes y ahorita vamos a hablar, ¿verdad?, sobre esa situación de establecer que tú eres, que la gente te reconozca porque eres bendición a donde quiera que tú andes, que se establezca en ti el reino y tú tienes esa autoridad para liberar hasta las mismas naciones. Entonces, por último, vamos a ver esta manera de adoración. La adoración en la productividad. Vamos a Génesis 22, volvemos con Abraham. Ya lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído. Abraham entrega a su único hijo, Isaac. Único hijo. Entonces Ismael, y ahí viene la herida. No, ¿por qué lo hago? No, o sea, no nos metamos en situaciones. Era sobre el que Dios había dicho la promesa. El otro hizo, Abraham como creyó, le ganó, porque Sara, lo que tú quieras. Pero el de promesa era Isaac. Por eso le consideraba como el único hijo. Entonces, y para colmo le pone ahí, si dice ahí en tu Biblia, al que amas. ¿Sí? A tu único hijo, al que amas. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de esos montes que yo te diré. Abraham se levantó muy temprano de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió la leña para el holocausto, levantándose fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar a lo lejos. Dijo, es aquí.
bien importante que dice Abraham. Le dijo a sus siervos: esperen aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Lo dijo con la fe, vamos a ir, vamos a rezar juntos. No dijo: espérenme aquí, ahorita vuelvo. ¿Sí? Está hablando en plural. Dijo: espérenme, voy a ir. Se supone que lo iba a ofrecer y iba a bajar solito. Les deja la instrucción a sus siervos: espérennos aquí, vamos a subir, adoraremos y regresaremos. ¿Quién le dio la seguridad a Abraham de saber que iba y que Isaac también estaba con esa cuestión de: ay, ¿en serio, papá? O sea, la cuestión de a lo que iban. Cuando él le dijo ese lugar y alzó sus ojos y vio a Isaac resucitado. Símbolo, o como quieras tú, figura de lo que iba a acontecer con Jesús. A él le fue revelado la primera resurrección, porque él iba con esa confianza de: ok, te lo entrego, hago lo que me estás diciendo, lo presto, pero sé que voy a bajar con él porque él va a resucitar. Su confianza, su fe, ese aviso íntimo que él tenía con él, le permitió abrir sus ojos, le quitó escama y todo para ver y confiar y decir: no importa, yo te lo entrego. Y es más, sí, yo lo voy a cumplir. El hecho es que dice ahí, no lo narra, lo amaba. O sea, todavía llegó a ese punto, lo amaba todo. Ya estaba a punto de clavar cuando le dijo: espérate, ya entendí que sí lo vas a hacer. No es necesario. Sé que yo confías que yo lo puedo resucitar, pero hasta aquí quería probar. Está bien, pasaste. Vete. Y le proveyó, porque dice que le proveyó un carneto y ahí, ¿no? Hablamos de Jehová Jireh, entonces proveyó. Pero quiero llevarte a este punto que muchas veces no entendemos. En Hebreos 11, 17 y 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aquí está el secreto. ¿Lo habías adivinado? Sabiendo él que él es poderoso para levantar aún entre los muertos. Ahí fue donde está diciendo Hebreos que le fue revelado a Abraham que Isaac iba a ser resucitado. En donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir y entrega. Es una manera en que tú tienes que entender que cuando Dios te va a pedir algo, cuando Dios te quita algo que tú quieres, que piensas que Él te quita porque siempre lo terminas ofreciendo, es mejor por voluntad. Entrega a tu Isaac, entrega a tus hijos. ¿Quién mejor que Dios para guiarlos? Si estás afanada porque que mi hijo, que aquello y que el otro y que le va a... Descansa, entrégaselos a Él. Él se va a encargar de va a encargar de su futuro, Él se va a encargar de todo, pero en verdad, entrégalo. Cuando entregas a tus hijos con adoración profética al Padre, no es como esa mujer que criticaron porque entregó a su hija y que porque un accidente. Eso son otras cosas. Cuando tú entregas con esa situación de que realmente estás confiando en que Dios tiene su futuro en sus manos, no tienes por qué afligir. Eso no te hace que te deslindes y bueno, Dios, encárgate y que hagan lo que quieran. No, Dios está como mayordomo, que tú lo edifiques y lo ayudes y le estés proveyendo de lo que necesita, pero que en verdad descanse, porque en verdad a veces es una aflicción de ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y estás pensando en su futuro, y si no, y la está regando. O sea, descansa porque no son tuyos, son de Él. Entrégaselos, entrega su vida, su futuro, todo lo que son, entrégaselos a Él. Y eso no nada más se resume a los hijos. Te vuelvo a repetir, ¿qué estás esperando para entregar esa adoración de productividad? ¿Qué es lo que te sigue costando el decir: no, esto no me lo toques, espérame, hasta aquí? Pues si Dios te pide un negocio,
si Dios te pide un dinero, si Dios te pide un esposo, una esposa, unos hijos, algo que tú sabes que dices, esta área no me la toques. Ese es el mayor nivel de adoración. Cuando estás dispuesto a morir o dejar que esto, porque estás confiando que aunque tú veas un panorama que dices, bueno, lo voy a perder, Dios te está mostrando, decir, no importa, estoy dispuesta porque sé que hay resurrección, porque sé que hay una mejor, porque sé que viene algo nuevo, pero es una confianza total de un niño confiando en su papá. A ese nivel te quiere llevar el Señor. Y yo te voy a hacer unas preguntas para que tú medites. Con esto estamos terminando. ¿Dirige el espíritu profético mi vida? ¿Sé adorar al Padre? ¿Hay áreas de orfandad que deben ser llenadas por el Espíritu Santo? ¿Qué demanda el Padre de mí? ¿Qué demanda el Padre con mi familia? ¿Cómo debo de honrar a mi familia, autoridades? En mi relación, ¿cómo estoy con mis hermanos en Cristo? ¿Permito al Espíritu Santo fluir a través mío en cantos espirituales que transformen ambientes? ¿O te hablamos, decimos, repite, haz y tú haces, di? Pero lo estoy diciendo en mi mente, no es que cuando hablas te trae libertad. Lo necesitas sacar. No que lo estés pensando, háblalo. Hay cosas que hay que externarlas para que se cumplan, no nada más en tu mente. Permito al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya dije, ¿cuál es el propósito profético de mi lugar donde estoy trabajando? O sea, hasta ahí tengo que decir todo ya no te pertenece nada, en realidad te he visto todo le pertenece a Él, si en verdad quieres ser. ¿Qué es el propósito? Voy a ganar algo, voy a ganar gente, voy a ganar una familia, voy a poner mi economía después. No sé, algo Dios te tiene que revelar a donde estás, si no, entonces no estás dando un cumplimiento, no se está. ¿Para qué estás? Necesitas encontrar un propósito. Y por último, ¿qué demanda Dios de mí para que dicho propósito se cumpla? Si ya Dios te mostró tu propósito, ¿qué te está revelando que hagas con él? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Sé que es un poco pesado entender y cosas nuevas, pero yo te invito a que realmente esta adoración, esta manera de adorar, la ejerzas en tu vida. Que entres a ese altar de verdad, como lo dijimos, personal, y le digas, muéstrame. Te va a doler tal vez, pero Dios te va a empezar a hablar para mostrarte quién eres en verdad. Y no es para juzgarte como te ves, para transformarte. Y al transformarte tú personalmente, porque así vas a poder empezar a ayudar a los de afuera. Y te vas a llevar bien con los que están alrededor. Y de eso te va a llevar, porque si son y vas creciendo, hermano, de ahí te va a llevar al que dijimos, vas a desarrollar eso musical, donde no nos va a dar pena, donde vas a cantar, donde las lenguas, donde todo, porque vas a tener un vínculo. Vas a dejar de ser huérfano, vas a adquirir una paternidad clara, donde Él te va a hablar, donde te va a mostrar, donde te va a revelar aquello oculto, que solamente dice que le da a los hijos y a los que son sus amigos. Ahí en intimidad. Y de ahí te va a llevar a ese otro nivel que estamos hablando, donde tú estés dispuesto a decirle, te voy a llevar porque esto te va a llevar a otro nivel. ¿Estás dispuesto a dejármelo? ¿Estás dispuesto a entregármelo? Y que tú le puedas decir, sí, aquí está, porque sé que lo que viene es mejor. Así que yo te pido que tú medites en esas preguntas y analices y reflexiones. Esto fue todo, mis amados. Gracias por haber estado con nosotros.